Muchas gracias, José. Muchas gracias, Susana, por la introducción. Lo primero, decir que desde GMV estamos encantados de participar con vosotros en este evento, a nivel de compañía, y yo a nivel personal también estoy encantado. Entre otras cosas, porque bueno, dentro de GMV soy arquitecto de soluciones de ciberseguridad para industria, pero es que además soy antiguo alumno del máster de ciberseguridad industrial del CCI. Así que por un doble motivo estoy realmente contento de estar aquí con vosotros con esta pequeña ponencia que hemos venido a tratar, ciberseguridad industrial, la aproximación integral en un entorno de transformación digital, que asusta más de lo que es. Pero antes de empezar, quería haceros a los que estáis aquí una pequeña pregunta. ¿Cuántos de los que estáis sois moteros o montáis en moto? Bien, unos pocos. Bien, bien, eso está muy bien. ¿Por qué os planteo esto? Bueno, os lo planteo porque el punto inicial de esta ponencia es hablar, ups, parece que no pasa, ¿el botón de arriba o el...? No, vale, ya está. Hablar del incidente de seguridad como una certeza. Por eso preguntaba a los de los moteros. ¿Sabéis que hay dos tipos de moteros? Los que se han caído y los que se van a caer. Pues en el ámbito de la industria y sobre todo hablando de incidentes de seguridad, podemos hacer una analogía de que hay dos tipos de industrias. Las que han sufrido un incidente de seguridad y las que lo van a sufrir. ¿Esto qué nos tiene que llevar? Una lección. No montar en moto, obviamente, no va por ahí, sino que tenemos que hacer un desarrollo de nuestra política de ciberseguridad desde una premisa, que es que vamos a sufrir incidentes de seguridad y que tenemos que estar preparados para gestionarlos. La analogía, además, está bastante bien porque, bueno, tenemos desde el punto de vista de los moteros la capacidad de protegernos, la capacidad de tomar medidas de seguridad, no exceder una serie de reglas que no tenemos que cumplir, pero llegado el incidente suele ser con otra persona, puede tener unas consecuencias legales desde el punto de vista de avisar si ha habido graves daños y similar, también lo hay en la industria. Entonces, una analogía que, bueno, que se presta bastante a ello. No es perfecta porque, lo comentaba antes, creo que fue Alfonso, que puede haber un tercer tipo de empresa, la que ha sufrido un ataque de seguridad y aún no se ha enterado. Entonces, no es tan perfecta esta analogía, pero bueno, me sirve como punto de introducción. ¿Pero de dónde viene este incidente de seguridad? ¿Por qué hablamos de los incidentes de seguridad? Bueno, los incidentes de seguridad surgen de la materialización de un riesgo. Aquí voy a entrar en un poquito de teoría de ciberseguridad. Pero bueno, tampoco voy a ser muy extenso. La materialización de un riesgo, sí, pero ¿qué es un riesgo? Un riesgo es una conjunción de tres elementos. La conjunción de, tenemos un activo, en este caso los sistemas de producción industrial, que están ahí, son lo que utilizamos nuestra empresa para producir. La existencia de una amenaza, es decir, alguien que por alguna razón quiere hacer algo, nosotros que tenemos un entorno que se presta a ello en un momento determinado, y la existencia de vulnerabilidades. Aquí entro en una de ellas, que es la del error del software, que es bastante importante, pero no es la única. Hay otra serie de vulnerabilidades que se puede aprovechar para explotar por parte de los chicos malos. Las personas, el hecho de tener la persona es una de ellas. Pero quería hablar especialmente del error del software. ¿Por qué error del software? ¿Por qué me centro aquí? Bueno, porque estamos en un entorno donde a día de hoy el software nos lo vamos a encontrar en cualquier lado, desde el PLC más humilde que podamos tener en nuestro sistema de producción hasta el servidor más magnífico, maravilloso de Big Data que nos va a hacer analítica de datos que tengamos en este entorno. Y el software, por desgracia, está desarrollado por personas y tiene errores. Esta imagen es un poco a modo de broma, pero bueno, no es que obviamente el desarrollo no se hace así, pero a veces nos encontramos en circunstancias de que los desarrolladores son humanos, son personas y como tal cometen errores. Y esos errores a la hora del proceso de programación se traducen en la existencia, en la exposición de una vulnerabilidad, que de por sí no tiene por qué ser especialmente grave, pero bueno, en conjunción con los elementos anteriores nos puede dar pie a la existencia de este riesgo y esa materialización. Eso por hablar por la parte de vulnerabilidad, pero no nos tenemos que quedar en esa parte. Al fin y al cabo tenemos tres elementos de los que tenemos que hablar. El segundo de los elementos es la ciberamenaza o la amenaza, vinculada a la automatización industrial. Aquí ya hemos hablado de unas cuantas, he ido hablando a lo largo de toda la mañana. Yo me voy a centrar en una de ellas, que es que el foco de seguridad de la empresa o el foco de seguridad en la automatización industrial es distinto, por necesidad tiene que ser distinto. En empresa priman dos aspectos. Primero, la preservación de la vida, ya sea de los propios trabajadores o del entorno donde estamos implantados, y luego la preservación de los activos industriales. Estos son los elementos más importantes. A los que venimos de la TI, nos cuesta trabajo esa parte porque llevamos cincelado en la cabeza desde que entramos en la carrera muchas veces que lo que tenemos que procurar preservar es el dato sobre todas las cosas. Oye, mira, no, estamos en un entorno distinto y este entorno distinto implica que tenemos que tomar medidas distintas y tenemos que tratarlo de una manera diferenciada. Y no significa que los compañeros de OT lo estén haciendo mal, al contrario, lo están haciendo muy bien.
Pero ahora se están encontrando en una circunstancia que no es donde se ha venido trabajando habitualmente, que es la circunstancia de que la TI se le está metiendo en la empresa, en la parte, perdón, de producción industrial. ¿Y esto qué destapa? Pues destapa alguna serie de prácticas que eran razonables tenerlas en un momento determinado y que vienen vinculadas por estos focos de seguridad que estábamos comentando anteriormente, que hacen que desde el punto de vista del tratamiento de la ciberseguridad puedan tener algunas carencias. Ya lo hemos comentado en las ponencias anteriores, actualizaciones poco frecuentes por las necesidades de vincularnos a una parada. No es lo mismo parar un servidor en un centro de datos que parar un horno de clinker o un horno de una colada continua. Son procesos distintos y requieren tiempos distintos, más luego sistemas legacy sin soporte, algunas veces seguridad por oscuridad y protocolos industriales implantados en un momento determinado donde esto no era tan importante, que no contemplaban la gestión de la ciberseguridad. Bueno, no pasa nada. Lo bueno que tiene es que estamos en un entorno colaborativo y estamos aquí para colaborar. Se ha comentado antes, a veces cuesta trabajo esta colaboración entre IT y OT, pero nos estaríamos quedando ciegos, por lo menos nos estaríamos quedando tuertos, si quisiéramos tratar la gestión de la ciberseguridad solamente restringiéndonos a la parte IT o a la parte OT. Aquí una colaboración, por eso lo de la parte aproximación integral que decíamos al principio, es un aspecto importante. Este es el segundo de los aspectos. Y el tercero, ¿por qué nos metemos en estas movidas? Bueno, por la parte de la digitalización. La digitalización también lo podemos llamar industria 4.0, a mí me gusta más el término cuarta revolución industrial, va vinculada a que nuestra empresa produzca más. Aquí nadie invierte en tecnología por el mero gusto de invertir en tecnología. Lo podemos hacer en nuestra casa, pero no en nuestro trabajo. Aquí se invierte porque se busca que la empresa gane más dinero. Es tan sencillo y tan simple como eso. ¿Cómo se hacían las tres primeras revoluciones anteriores? Mejorando los sistemas de producción. La cuarta no es distinta, pero sí es distinta en un aspecto. El aspecto que es distinto es el uso del dato. Aquí la cuarta revolución lo que busca es este dato que existe en la industria, este dato, y aquí por donde nosotros los de IT, los que venimos de IT entramos, es tener capacidad de hacer esta explotación del dato que tenemos en esta industria, que muchas veces por las aproximaciones anteriores ha estado como un silo de información que no se puede aprovechar, ponerlo en valor para ser más productivos, ya sea reduciendo los tiempos, mejorando la capacidad de prevenir fallos en nuestra línea de producción, poniendo el dato donde importa, que es en el experto. El experto, que además no tiene por qué estar en nuestra planta, sino que por diversas razones, y la pandemia ha sido una razón bastante importante, no lo vamos a tener al lado. Entonces, ser capaz de sacar este dato, ser capaz de ponerlo en donde hace falta para que sea explotado, es una ventaja competitiva enorme. En resumidas cuentas, lo hacemos porque estamos obligados, porque si no somos competitivos, otro lo va a hacer mejor que nosotros y nuestra empresa va a tener que cerrar. Lo que decíamos antes, no invertimos en tecnología por tecnología. Esto facilita el alineamiento con los objetivos comerciales y mejora la explotación de la tecnología y la experiencia de la empresa. Ser mejores, ser más productivos, hacer más con menos. Y lo que decíamos, si no lo hacemos porque lo queramos hacer, lo vamos a tener que hacer porque lo hacen nuestros competidores. Así que nos guste o no nos guste, estamos dentro de esto. Ante ello, ¿cuál es la importancia de la gestión de la ciberseguridad en los sistemas de producción industrial? Bueno, aproximación integral, lo estábamos diciendo antes, es una parte clave. El modelo comercial de una empresa es el punto clave de la rentabilidad de la empresa. Si tenemos que poner este dato en explotación, tenemos que proteger desde el punto de vista de la gestión del dato nuestro sistema de producción para ser capaces de producir. ¿Qué tiene de bonito? Pues tiene muchas cosas bonitas. Tenemos un ecosistema tecnológico propio que nos alienta a invertir en tecnologías muy interesantes. La parte de IoT industrial, Big Data, robótica autónoma y colaborativa, entre otras. Es un entorno muy bonito para trabajar, sobre todo desde el punto de vista de los que nos gusta la tecnología. Ahora bien, tiene un pequeño inconveniente. El pequeño inconveniente es que desde el punto de vista de la ciberseguridad es extremadamente complejo de gestionar. ¿Por qué? Porque estamos abriendo nuestras fábricas, las estamos exponiendo a que haya datos que tienen que entrar, datos que tienen que salir y datos que tenemos que poner a disposición de terceros entornos, con lo que ello implica muchas veces desde el punto de vista de la seguridad del dato. Por eso también lanzaba antes la pregunta al compañero Alfonso de cómo se gestiona este dato, porque tiene una serie de implicaciones legales que no son tampoco tema baladí. Estas son las razones por las que estamos aquí, esto es por lo que hacemos estas cosas. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos desde el punto de vista de la ciberseguridad? Lo primero de todo, saber que no estamos solos, saber que hay una serie de modelos de marcos de referencia con los que podemos trabajar. Aquí he traído 4, 2 principales y 2 que me gusta considerar accesorios, que son, por un lado, la 27001 de gestión de la ciberseguridad de la información y la 62443. Estos son
la Biblia para entendernos. Tienen una cosa buena que en realidad se compenetran bastante bien, cada una en su ámbito, cada una con sus especificidades, teniendo en cuenta dónde estamos trabajando, que cada uno viene de ese ámbito, se complementan bastante bien. 27001 tira más a la operación, gestión de diseño, las 62443 tira a la parte de tecnología, pero tienen una cosa importante de buena, que tienen un cierto nivel de afinidad y solapamiento, lo cual está muy bien por una serie de razones. La principal es que si estamos planteándonos empezar a hacer un sistema de gestión de la seguridad industrial, vamos a tener parte del trabajo hecho si en nuestra organización tenemos ya un nivel de madurez razonable de la 27001. Esto es lo que empezábamos a decir antes de colaboración entre entornos. Aquí estamos para colaborar, al fin y al cabo dentro de la empresa vamos a ser compañeros. Y mejor si estamos bien avenidos que si estamos peleados, porque tenemos mucho que aprender de lo uno y lo otro. La parte de TI tenemos mucho que aprender de la parte de operación, sobre todo para aprender a pensar en otras necesidades de seguridad. Y aquí me vaya a permitir que utilice las palabras en inglés, el security versus el safety. Muchas veces nos cuesta a nosotros en la parte de TI tener en cuenta el safety. Y el safety en fábrica es muy importante. Luego, aparte, tenemos otros dos auxiliares, que son el NIS 882-53A, que es de ciberseguridad en entorno federal de los Estados Unidos, pero que es bastante interesante. Y luego el NERSCIP de la industria eléctrica. También lo podemos ver por los niveles en el modelo Purview, dónde vamos a estar y dónde están cada uno de ellos. Ahí también vemos un buen nivel de afinidad, un buen nivel de compenetración entre la 62443 y la 27001. Ahí está puesto como ISA 99, la 62443 hereda de la ISA 99, pero bueno, tenemos aquí una serie de capacidades con estos dos modelos de referencia, estos dos marcos, de cubrir bastante del espectro con el que vamos a trabajar. Bastante. Por desgracia no va a poder ser todo. Entonces, traía un par de ellas más complementarias, específicamente de la ciberseguridad y la cadena de suministro. Otro de los aspectos importantes de la cuarta revolución industrial, de la industria 4.0, transformación digital, es que, ya se ha citado antes, la empresa ya no es un silo, la empresa ya no está sola. De la misma manera que la información que tenemos en fábrica tiene que salir para ser explotada por TI, nosotros vamos a estar como empresa imbuidos en lo que es una cadena de suministro, nos guste o no. Vamos a estar ahí, vamos a tener proveedores, vamos a ser proveedores de alguien y no solamente estoy pensando en proveedores externos, que pueden ser, si somos una fábrica de conservas, el que nos fabrica las latas, si somos una empresa que delega la ciberseguridad en una empresa específica colaboradora, ¿en qué empresa estamos delegando la responsabilidad? Sino muchas veces también vamos a tener logística interna. Y logística interna me refiero que los departamentos de TI en un momento determinado van a prestar servicio a la parte OT y viceversa. La parte OT va a alimentar con una serie de sistemas a la parte TI que se necesitan, por ejemplo, a la hora de cumplir determinados requerimientos normativos. Estoy pensando en una fábrica que tenga unos niveles de legislación relativa a la contaminación. Tú tienes que tener una serie de sensórica que esté en la fábrica, que saque la información de esa sensórica a una serie de servidores que se explotan y que luego se tienen que exportar a lo que sería incluso el legislador en un momento determinado para acreditar que tú estás cumpliendo con los compromisos medioambientales. Entonces, tenemos esta relación mezclada. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una serie de guías, son bastante interesantes. Me gusta mucho la 31000, la gestión del riesgo, la ciberseguridad en la cadena de suministro de la digitalización industrial del CCI, está bastante bien. Pero me gusta mucho la CCNSTIC, la 480F, seguridad en el control de procesos y escala. Y este diagramita que tenemos aquí es por lo que me gusta especialmente. Aunque está especialmente pensado para lo que sería la industria logística, en realidad es de aplicación a bastantes entornos. Comentado, ya tenemos logística, vamos a ser parte de una cadena logística, pero incluso a nivel interno. A la hora de la verdad, de lo que estamos hablando es saber qué riesgo tenemos, comprenderlo. ¿Dónde estoy a nivel de riesgo yo? ¿Cuál es el riesgo de los terceros con los que colaboro y qué serie de medidas pongo para que nuestros sistemas funcionen lo mejor posible de cara a afrontar estos riesgos? Primero, ya lo hemos citado también, implementación de una arquitectura segura y establecimiento de capacidad de respuesta. Volveremos en algún momento sobre la arquitectura segura. También hay otro que es importante, el tema de IoT en línea de producción. Era otro de los ejemplos que quería traer. Nosotros desde GMV como empresa estamos desarrollando una serie de proyectos interesantes de sensorización de plantas industriales, en donde, vamos, desde el punto de vista de desarrollo de dispositivos hasta la explotación del mismo, lo cual es bastante importante, que nos obliga a tener en cuenta una serie de aspectos adicionales, porque los dispositivos IoT
son dispositivos que están en planta, pero tienen una serie de características especiales, para empezar, que no son protocolos industriales. Aún así, el tema de manejo de los dispositivos, de esta sensórica que se implanta, tiene que cumplir una serie de regulaciones. Entonces, estas guías son también bastante interesantes en ese respecto. Y ahora bien, dice, bueno, ¿y por dónde empiezo? Lo primero de todo, como decían en la guía del autoestopista galáctico, que no cunda el pánico. Hay ya trabajo hecho, tenemos una serie de puntos, ya hemos comentado cómo podemos empezar, pero lo que yo recomendaría a la hora de empezar es proceso. Identificar cuáles son nuestros procesos. Ya lo hemos dicho anteriormente. Esto no es un problema solamente de tecnología. De hecho, me lo vais a ver por ahí citado en un momento dado. Esto es un tema de tecnología, sí, proceso, persona e información. Tenemos que conocer cuál es el estado de nuestra digitalización, dónde estamos, dónde queremos llegar y cómo lo vamos a hacer. No queramos ser muy agresivos muchas veces en hacer el gran proyecto faraónico de empezar con todo. No, eso suele ser una receta para el desastre. Y a partir de ahí, sabiendo dónde estamos, dónde queremos llegar, tendremos que poner el resto de las estrategias. Cuáles son los patrones de comunicación en los sistemas, la integridad y legitimidad de las actuaciones, patrones de ataque, ya no solamente yo, sino quien me ataca por fuera, mitigar y proteger. Y ya lo decíamos antes, la estrategia de diseño seguro desde el origen. Esto es un punto clave. Y luego hablaré de ello porque es clave desde varias perspectivas. A partir de ahí, 3 principios de la ciberseguridad. Primero ya lo hemos dicho. Aproximación a la seguridad desde la premisa de que vas a sufrir un incidente. Lamentablemente esto es lo que hay. Los chicos malos solamente necesitan hacerlo bien una vez. Nosotros necesitamos hacerlo bien siempre. Entonces, el incidente de seguridad es una certeza. Lo segundo ya lo hemos comentado, la ciberseguridad no es un problema tecnológico, es un problema de personas, de procesos y de conocimiento. Contemplando estos 3 aspectos, vamos a ser capaces, primero, de hacer una explotación adecuada de este dato, hacerlo una explotación segura y poner en valor esta información de manera segura para la empresa y de manera rentable para la empresa. Y luego lo último, que la seguridad es seguridad, no importa el ámbito. De la misma manera que somos muy exhaustivos en una fábrica, viendo quién entra, que cumple las medidas de seguridad, que va con calzado, que ha tenido una formación, desde el punto de vista de la ciberseguridad tenemos que ser igual de estrictos. ¿Cómo lo podemos afrontar? Bueno, tenemos aquí el framework del NIST, que ya lo hemos visto anteriormente con otras ponencias. Son 5 puntos clave. Identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. ¿Por qué la parte de recuperar? Por la certeza del incidente. Y en función de cómo de bien estemos protegidos, vamos a tener una recuperación menos traumática o más traumática. Si entramos un poquito en detalle, identificar. Lo primero de todo, proceso. Entender qué y por qué tiene que ser protegido. Saber quién me rodea, quiénes son mis proveedores, internos, externos, recordar la doble vertiente, y cómo es su seguridad. Porque al estar imbuido dentro de una cadena de ciberseguridad, una cadena logística, ya mi seguridad por sí sola está bien, es un punto en el que tenemos que empezar, pero no basta por sí sola. Si un proveedor que conecta a través de un VPN para prestar servicio, administrar sistemas, ha sufrido un incidente, ha tenido algún tipo de ransomware que se vaya propagando, podemos estar expuestos a que ese ransomware pueda penetrarnos por esa conexión si no se han establecido los adecuados niveles de control. En línea de esto, ¿cuáles son nuestras fuentes de riesgo? Las 3 patas que estábamos comentando antes. Estar preparados para mitigar estos riesgos y, sobre todo, establecer un plan de acción. Lo que decíamos antes, testeos, simulacros, son aspectos clave para establecer este plan de acción y estar preparados para responder. Proteger, bueno, esta es la parte sencilla, esta es la parte de, bueno, voy a hacer una serie de acciones. Sencilla no significa fácil, significa que es sencilla de entender. La primera es cumplir con tus responsabilidades. Tú tienes una serie de responsabilidades que irán en función de qué tipología de empresa sea, y a partir de ahí tendrás que actuar. Y no solamente teniendo en cuenta que estamos en una cadena de suministro, solamente como consumidor, sino muchas veces también como proveedor de estos servicios, y tener en cuenta esas interacciones. Y también tenemos que sensibilizar. Aquí estaba citado a los proveedores sobre seguridad, pensando en la cadena logística, pero tan importante es la sensibilización externa como la sensibilización interna de lo que son nuestros empleados, nuestros jefes. Muchas veces cuesta más sensibilizar al jefe, al que está arriba, que al operario que tenemos en las líneas. Y la sensibilización desde el punto de vista de la seguridad es importante. Lo que decíamos antes, personas. Lo primero, las personas. Detectar, una vez que, bueno, ya lo tenemos establecido,
tenemos que ser capaces de detectar, tenemos que saber qué está pasando. Está bien conocer, tenemos que conocer, sin conocer no podemos empezar, pero tenemos que validar, tenemos que tener reportes del estado de seguridad y esto implica disponer de una serie de herramientas que nos permitan saber qué se está cociendo, qué está pasando en nuestro sistema. Con tercero, cláusula del derecho a auditar. Oye, si tú eres un proveedor mío, te estoy integrando en mi cadena logística, yo tengo que tener una cierta capacidad para saber si tú como proveedor mío estás trabajando bien. Te tengo que poder auditar. Tenemos que hacer ejercicios de test de penetración, auditorías, como requisito de seguridad, establecimiento de KPIs. Está muy bien decir que te voy a controlar, pero si no te pongo por delante cómo y de qué manera te voy a medir, difícilmente vamos a poder hacer algo. Revisar y documentar hallazgos y lecciones aprendidas y promover la cultura de seguridad en proveedores, pero también dentro de la casa. Recordad, interno y externo. Responder, mejora continua de los sistemas y construir relaciones de confianza con los proveedores. Aquí no se trata de estar con el palo y la zanahoria, se trata de vamos a colaborar mejor que colaboremos a gusto. Y de nuevo, tanto interno como externo. Interno, la parte de IT y OT, tenemos que tener esta relación de confianza. Cuanto más confiamos los unos en los otros, mejor va a funcionar. Y en la parte de proveedores, tenemos que tener un catálogo de proveedores con los que nos sintamos cómodos trabajando porque sabemos que cumplen. Y por desgracia, recuperar. Vamos a tener incidentes. Tenemos que ser capaces de recuperar, partiendo de este incidente de seguridad como certeza. Aquí, como todo en la vida, tenemos que estar preparados. Si me voy a caer de la moto, como decíamos antes, mejor si llevo mi chaqueta bien reforzada, mis botas de seguridad y, por supuesto, el casco. El plan de contingencia viene a ser esto, estar preparados para esta contingencia que vamos a tener, saber cómo vamos a atajar estos riesgos y establecer un plan de respuesta. Y ya para terminar, creo que está cambiada de orden. Bueno, no pasa nada. Para terminar, una serie de buenas prácticas. Aquí tenemos que hablar que tenemos una serie de responsabilidades, tanto propias como ajenas. Nosotros desde GMV entendemos que el punto primordial, de hecho aquí falta, claro, ha pasado algo, es el enfoque de la seguridad desde el diseño. La ciberseguridad es mejor cuando se contempla desde el inicio. Ya ha salido anteriormente. ¿Por qué? Porque la aproximación va a ser mejor y además va a ser a la larga más económica. Muchas veces no nos queda más remedio, sobre todo con sistemas heredados, poner medidas de gestión de la ciberseguridad posteriori. Pero si tenemos la oportunidad de tratar estas medidas de manera integral, al iniciar un proyecto, al iniciar una nueva infraestructura, va a ser mucho mejor a la larga para nosotros como empresa, incluso en el ámbito económico. Y me faltaba un punto, que era el relativo a establecer un plan de gestión de la ciberseguridad industrial, integrado en la medida de lo posible con el sistema de seguridad de la información. Como comentábamos antes, cada uno de ellos emana de una norma distinta, pero tiene una serie de puntos en común y una serie de sinergias que vamos a poder aprovechar. Teniendo en cuenta ese enfoque integral, nuestra vida como gestor de ciberseguridad en una empresa va a ser bastante más sencilla. Gestionando proveedores, lo ideal es también hacer una serie de tener a interlocutores a nuestra disposición para poder hablar de seguridad, con la persona que lo va a entender. Establecer una serie de políticas de cumplimiento, control de los componentes, en la medida de lo posible adquirir el código fuente con el software que se compre, no siempre esto es posible, pero bueno, para poder ejercer este derecho a auditar el código incluso. Y en la medida de lo posible también realizar una automatización de la manufactura de testeo, sobre todo estoy pensando en la gestión del código, con el objetivo de, en la medida de lo posible, reducir el fallo humano, que el fallo humano también va a estar presente en nuestra propia gestión de la ciberseguridad. No somos infalibles, ni muchísimo menos, y sería muy arrogante pensar lo contrario. Ahora, vuelvo atrás, porque a partir de aquí emanábamos una serie de medidas. Si pensamos en una fábrica como un mapa de red, o sea que a mí me gusta personalmente bastante, tenemos una serie de elementos, nuestros PLC, nuestra sala de control, nuestra escala, warehouse y similar, con la conexión a los elementos corporativos. Aquí, hablando del punto de vista del hierro, vamos a poder establecer una serie de medidas tecnológicas de control. Y aquí sí voy a hablar un poquito de medidas tecnológicas. La primera de todas sería la visibilidad y el conocimiento del estado de nuestra red, qué se mueve por nuestros sistemas, qué es lo que está pasando. Esto también desde el punto de vista de los terminales de operador, de los HMI, de los sistemas SCADA y similar. Una gestión adecuada de procesos y en la parte industrial esto es una ventaja con respecto a los entornos IT, que los procesos que se van a ejecutar son relativamente acotados, vamos a poder tener una capacidad de control bastante más fino. A partir de ahí tenemos unos elementos interesantes de control, VDI para controlar las características de los sistemas que se administran, esta serie de control de procesos, seguridad endpoint,
en la parte de red, realizar una adecuada segmentación. Aquí volvemos a partir del incidente de seguridad como certeza. Dado que vamos a tener un incidente que probablemente busque propagarse lo más posible por nuestros sistemas, el tener una adecuada segmentación, que no siempre va a ser posible, pero es deseable, nos va a ayudar a acotar y minimizar las consecuencias de este ataque. Y lo mismo ha sido la parte corporativa, el establecimiento de una serie de sistemas de control cortafuegos en el que validemos qué tráfico pasa de un lado a otro, nos va a ayudar a tener, primero, una visibilidad bastante mejor y, segundo, un mejor control de lo que está pasando en nuestro sistema. Aparte, tenemos que tener la parte de sensórica, que no es estrictamente hablando la parte de los PLC sensores y actuadores, sino que sería la vinculada a la parte de IoT. Y esto muchas veces empieza a ser un dolor de cabeza, porque este es un sistema específicamente pensado para sensorizar, por lo cual tiene que estar en la planta, pero que tiene que sacar los datos de todas hacia afuera. Entonces, esto exige una serie de medidas de control adicional. Entre ellos, el establecimiento de los sistemas basados en la medida de lo posible en arquitecturas seguras, que ya contemplen la ciberseguridad y la gestión de estos protocolos desde el inicio. Esto mismo se puede trasladar, está aquí atrás. Sí, pero vamos, no te preocupes, no pasa nada. A lo que sería el modelo Purdue. Es otra manera de verlo. Una es una visión un poquito más práctica, esta es una visión un poquito más teórica. En función de cada uno de los niveles, establecer qué sistemas podemos poner en pie para ayudarnos en nuestra gestión de la ciberseguridad. Aparte de esto, también tenemos una responsabilidad compartida. Estamos en una cadena de suministros, tenemos proveedores internos, proveedores externos. Lo que decía antes, no el palo y la zanahoria, sino asesorarnos, apoyarnos. Somos compañeros en este viaje, llevémonos lo mejor posible. Divulgar las vulnerabilidades y notificar incidentes, realizar la trazabilidad de los componentes adquiridos y de los incidentes que hayan podido surgir vinculados a ellos, control de acceso de proveedores y tercero, los recursos corporativos. Muchas veces, aunque esto no siempre es posible, realizar la evaluación de cómo estos terceros están cumpliendo con la ciberseguridad, porque vamos a ganar en tranquilidad en la gestión de nuestros recursos. Y por último, ya para cerrar, no sé cómo voy de tiempo. Vale, para cerrar, lo primero de todo, tenemos que entender qué riesgos afrontamos por el hecho de estar en un entorno de digitalización industrial. ¿Qué tiene que ser protegido y por qué? ¿Quiénes son mis proveedores? ¿Cuál es su aproximación a la seguridad? Y entender el riesgo que plantea que metamos esta transformación digital y nos involucremos en transformación digital en nuestro sistema de automatización. Establecer una serie de controles, comunicar a los proveedores la visión de la seguridad, establecer los requisitos, consideraciones de seguridad, cumplir y hacer cumplir con las responsabilidades de seguridad, sensibilizar hacia proveedores, pero hacia la casa, y proporcionar soporte ante estos incidentes de seguridad. Comprobar cuál es el estado de mi seguridad, establecer actividades de validación en un ciclo de gestión de la ciberseguridad industrial y, por último, establecer un proceso de mejora continua. Seguridad desde el diseño, mejora continua de la seguridad en la cadena de suministro en los sistemas de producción industrial y construir relaciones de confianza con los proveedores. Volvemos al principio y ya con esto finalizo. Quedaos con una cosa, que es, tenemos que desarrollar nuestra política de ciberseguridad bajo la premisa de que nuestros sistemas van a sufrir incidentes. Y ya con esto termino. Muchas gracias. Y si por alguien se lo preguntaba, yo me caí ayer. Y no es broma.